La caja de chocolatinas. De todas las chucherías, mis favoritas eran las chocolatinas Jet. Me gustaban tanto que me comí 40 en un solo día. Digo 40 por redondear el número. Digo 40 porque en realidad la caja traía 50 chocolatinas, pero es muy posible que me hubiera tocado compartir algunas con mis hermanos, pues como algunos sabrán, en las casas donde hay muchos hijos, todo se tiene que compartir. Así uno no quiera, y en mi casa éramos muchos. Santi, los trillizos, la mamá, Catalina y yo. A mi papá no lo cuento porque lo acababan de matar y yo sobrellevaba la ansiedad de su muerte, comiéndome las uñas y arrancándome los cueritos hasta que me salía sangre y me quedaban heridas, que después se llenaban de un pus sanguinolento. Fue entonces cuando mi tía Tita, que en ese entonces trabajaba en la Compañía Nacional de Chocolates, me dijo que si le mostraba mis uñas largas me daría una caja entera. No una caja de las de 12, no, una caja de las de 50. Nos dimos la mano y cerramos el trato. Tras un mes de enorme fuerza de voluntad, llegaron las chocolatinas, y como a los 11 años todavía se ignoran muchas cosas, entre ellas que uno no puede comerse una caja de chocolatinas en una sola tarde, lo que ocurrió fue una intoxicación por cacao. Primero comenzó la visión borrosa y ralentizada, como si el mundo se moviera en cámara lenta. Luego los sonidos se intensificaron a tal punto que la infantil pelea de los trillizos en el cuarto del lado se oía como la guerra del fin del mundo, y la bisagra de la puerta del baño, a la que tal vez le faltaba un poco de aceite, chillaba como un animal salvaje a punto de embestir. Lo que vino después fue el dolor de cabeza, el cual aguanté con mucha compostura, porque otra cosa que se aprende cuando se tienen muchos hermanos y además falta el papá, es a quejarse solo cuando un asunto sea de vida o muerte. Así que aguanté lo que más pude hasta que la situación, en efecto, se volvió un asunto de vida o muerte. Para ese entonces, la potencia de mi propio vómito me había hecho perder el equilibrio y revolcarme en el suelo sobre lo que antes fue chocolatina, y luego fue una mezcla de bilis y cacao aún sin procesar. Estaba prácticamente nadando en lo que había expulsado cuando me encontró la mamá, que me envolvió en una toalla playera para que no se le ensuciara el carro y me dio un recipiente para que siguiera vomitando en el camino hacia la clínica. Y entre vomitada y vomitada, la mente seguía dándome vueltas. Esta vez de verdad iba a morirme. La mamá no lo llevaba a uno a la clínica por boberías. Había que estar muy grave para que algo como eso ocurriera. Mis dos únicas incursiones a urgencias habían sido por culpa del asma. El silbido que emanaba mi pecho en un intento por respirar era escandaloso, pero daba espera, siempre y cuando me quedara quieta y tuviera el inhalador a la mano y a la mamá al pie de la cama, ensayando remedios de autosugestión. Respira, 1, 2, 3, respira, 1, 2, 3, respira. Y así, hasta que las uñas se me ponían lo suficientemente moradas y empezara a hablar incoherencias, porque no me llegaba casi oxígeno al cerebro. Solo hasta ese momento se demostraba que el 20D se nos había quedado corto desde hacía mucho rato. Que el asunto requería un tratamiento profesional, como el que estaba a punto de recibir esta vez, ya no debido al asma, sino a la intoxicación. Todavía me acuerdo de las miradas atónitas de los otros enfermos que estaban en fila, somnolientos y adoloridos, esperando sus turnos en la penumbrosa sala de urgencias. También recuerdo la cara de las enfermeras con los ojos fijos en mi recipiente, ya a punto de derramarse de lo lleno que estaba, mientras el médico de turno interrogaba a mi mamá. ¿Pero qué se comió esta niña, por Dios? Pregúntele a ella, pregúntele, respondió la mamá toda ofuscada. De repente todas las miradas estaban sobre mí, mi recipiente con vómito y mi vestido de toalla playera esperando una respuesta. Doctor, todo esto pasó por dejarme de comer las uñas, dije con un hilito de voz. Así que me las seguí comiendo, tal vez porque a pesar del tiempo todavía siento ansiedad por la muerte de mi padre.
tal vez como un agüero para que el chocolate nunca más vuelva a sentarme mal. El desayuno de los sinsontes. Aún no tengo claro si crecimos cuando nos tocó despacharnos solos para ir al colegio o si nos tocó despacharnos solos para ir al colegio porque ya habíamos crecido. Catalina pidió una licencia para visitar a su madre enferma y cada vez que Catalina se ausentaba de nuestra casa, todo se ponía patas arriba, todo. Mi madre no daba abasto con el aseo, ni con los asuntos culinarios, ni con el cuidado de las mascotas, ni del jardín. Luego estaba el tema de recogernos a los 5 hijos en colegios diferentes, llevarnos a las clases extracurriculares, tratar de ir al supermercado en los entretiempos, a la plaza por los higos para los sinsontes, a la tienda de la calle 10 por el agua y las Coca-Colas. Comprábamos tantas que el dueño pensaba que la mamá tenía un restaurante y cada que le preguntaba cómo andaban las cosas, ella siempre respondía: el mío es un restaurante a pérdida. Como vivíamos en las afueras de la ciudad, no podíamos irnos a casa hasta que el último salía de la última clase. Pero entonces aún faltaba tomar la autopista, no sin antes detenernos por horas en el trancón de la tarde que solía ser monumental. Eso cuando no nos hacían detener los guardas de tránsito a pedirle a la mamá la licencia de transporte escolar. Perdíamos valiosos minutos mientras ella les explicaba que todos éramos hermanos, que unos trillizos, por el hecho de serlo, no tienen que ser idénticos. Llegábamos con hambre y sin ganas de estudiar, pero aún había que preparar la comida y hacer las tareas. Luego organizar los uniformes y darse cuenta de que estaban arrugados o sin lavar y que los tenis de deporte no se habían alcanzado a secar, razón por la cual había que abrirles un espacio por detrás de la nevera para que lo hicieran durante la noche. Quedaban tiesos y sacaban ampollas que nadie nos curaría después. La jornada era agotadora para todos, en especial para la mamá. La noche en que Catalina llamó diciendo que se iba a demorar al menos 15 días más, coincidió con el ofrecimiento que hizo un vecino de finca de llevarnos al colegio. Tuvimos que acomodarnos 7 niños en un carro, porque el vecino tenía 2 hijos. Íbamos tan estrechos que teníamos que cruzar los brazos y las piernas con el fin de ocupar menos espacio. Había que planear bien cada estornudo, cada bostezo, acompasar nuestras respiraciones y llevar a la mano lo necesario para no tener que forcejear dentro de la mochila en busca de algo. Sin embargo, la estrechez no era lo peor para nosotros, sino el hecho de saber que estábamos incomodando a los otros 2 niños que nos miraban, aterrados cuando empezábamos a abordar el carro con nuestras mochilas, loncheras, maquetas, cartulinas, balones, bates y guayos, entre muchas otras cosas. A veces incluso los trillizos llevaban el desayuno o los zapatos húmedos aún en la mano. Éramos una mayoría incómoda, una turba invasiva. Desde la primera vez que el vecino nos llevó al colegio descubrí lo que era llegar tarde de verdad. Antes sufría por unos pocos minutos, ahora el asunto era realmente delicado. Tener una excusa para cada día requiere de una enorme creatividad. No obstante, la ayuda del vecino significó un gran alivio para la mamá, tanto que al cabo de unos pocos días se atrevió a hacer el siguiente aviso. A partir de mañana, se despachan ustedes solos para el colegio. Yo estoy muy cansada y ustedes ya están muy grandes. Yo me fui a dormir convencida de que se levantaría, pero de todas formas puse el despertador por si acaso. Cuando sonó, me di cuenta de que estaba equivocada. Supe que nos había cogido la noche, cuando sentí esa calma tan impropia de las mañanas nuestras. A lo largo del corredor solo se escuchaban el revoloteo de los sinsontes dentro de sus jaulas y el eterno y tranquilo girar de los helechos pendiendo de los corredores. Me paré de un brinco y fui a despertar a mis hermanos. Como no se levantaron a tiempo, me gasté toda el agua caliente, así que nos peleamos. Yo porque ellos no se despertaron y ahora llegaríamos tarde al colegio. Ellos porque les había tocado bañarse con agua fría. O por lo menos dijeron que se habían bañado. No me constaba.
Una vez superado el tema del baño, siguió la elección del uniforme. Ninguno sabía si le tocaba deportes o si debían lucir la camisa blanca de gala o la roja del diario o la verde o la azul o la amarilla. No sé a quién diablo se le ocurrió la brillante idea de tener 5 colores diferentes de camisas para un mismo colegio. Eso no se presta sino para confusiones. Fue un caos en el que terminó escogiendo el puro azar, con todo y el alto margen de error que ello implica. Acto seguido, fuimos a la mesa del comedor, en donde a diferencia de los demás días, no encontramos el chocolate caliente, ni la arepa con mantequilla, ni el pan tostado, ni el quesito fresco, ni el jugo de naranja recién hecho. Entonces, traté de tomar el control y mandé a uno de los trillizos a coger naranjas, al otro a exprimirlas, mientras yo volteaba las arepas y ponía el pan en el horno. El encargado de hacer el chocolate no sabía que la leche, cuando se pone a hervir sobre la estufa, sabe el momento exacto en que uno desvía la mirada y aprovecha ese justo instante para derramarse. De la misma manera como lo sabe el pan cuando está dentro del horno y las arepas sobre la parrilla, y al final todo queda negro como trozos de carbón. Me quemé los dedos tratando de rescatar lo que quedaba del pan y de las arepas, pero siguiendo los sabios consejos de la mamá, opté por no pensar en eso y pronto dejaron de arderme. Al final, no tuvimos tiempo de tostar más pan, así que atacamos las tajadas frías que aún quedaban dentro de la nevera. No pudimos ponerles mantequilla porque estaba congelada, ni queso crema porque alguien, a quien no logramos identificar, lo había dejado por fuera de la nevera y había amanecido descompuesto. Lo malo de ser muchos hijos en una casa es que nunca hay forma de encontrar al culpable de las cosas. Lo bueno es que si uno es el culpable, es muy probable que nadie lo descubra. Con el chocolate derramado sobre la estufa, nos conformamos con el jugo de naranja, convencidos de que un jugo de naranja recién hecho siempre promete, pero cuando lo probamos estaba amargo, porque el encargado de exprimirlo había confundido naranjas y limones. El caos era generalizado. Peleábamos, nos reíamos, nos molestábamos y luego recordábamos que llegaríamos otra vez tarde al colegio y empezábamos de nuevo a pelear. Nosotros siempre llegábamos tarde al colegio. No había manera de evitarlo. Daba igual si madrugábamos media hora más, 1 hora más, 2 horas más. Siempre pasaba algo que nos impedía llegar a tiempo. Era muy frustrante. Siempre me decía a mí misma que cuando pudiera desplazarme sin depender de nadie sería la primera en llegar a todas partes. Odiaba entrar al salón mientras sentía las miradas silenciosas de las monjas y de mis compañeras sobre mí. Hacía tiempo que me habían agotado las excusas inventadas. Se me habían agotado las excusas inventadas. El trancón en la autopista, la llanta pinchada, la fila en el peaje. Y las excusas reales eran tan absurdas que me daba pena decirlas. Tuvimos que bajar a la quebrada a bañarnos porque amanecimos sin agua. La tormenta de ayer dejó los rieles cubiertos de lodo y el carro patinó cuesta abajo hasta enconetarse. Justo cuando salíamos estaban haciendo 15 pollitos. El caballo se fue al estanque del agua y casi no lo sacamos. La casa amaneció llena de abejas. Al mayordomo le dio un ataque de epilepsia y casi se arranca la lengua de un mordisco. Tuvimos que devolvernos en media autopista porque mi hermano no se había puesto zapatos. Tuvimos una invasión de hormigas en la despensa. El agente de tráfico volvió a pararnos a pedir la licencia de transporte escolar. Sumidos como andábamos en semejante algarabía, sentimos de pronto el seguro de la puerta del cuarto de la mamá descorriéndose, la chapa girando, la puerta abriéndose. Nos zambullimos en un silencio casi místico, como si el propio Dios se hubiera levantado a ayudarnos. Sentimos sus pasos livianos bajando las escalas de madera, dentro de esa bata vaporosa del color de las nubes con la que mamá siempre se levantaba. Sentimos el crujir de cada escalón debajo de sus sandalias de cuero. Sentimos su caminar etéreo y despreocupado hacia la cocina. Sentimos su mirada atravesándonos de la misma manera como los rayos del sol atravesaban los ventanales. Sentimos su silencio diciéndonos nada, pero diciéndonos tanto al mismo tiempo.
como si no supiéramos ya que Dios nunca lo ayuda a uno a nada. Pero es que en ese momento aún no perdíamos las esperanzas de que la mamá nos echara una mano con el desayuno. Además, ya habría tiempo para algo tan mundano como perder las esperanzas. Sacó un par de higos de la nevera y los partió en rodajas con gran meticulosidad, asegurándose de que cada tajada fuera igual a la anterior. Hizo lo propio con los bananos. Luego se acercó silbando a la jaula de los sinsontes para descorrer el manto que la protegía de las corrientes de aire frío del amanecer, y silbando depositó las rodajas de higo y los pedazos de banano en el interior. Silbando puso agua fresca a la cual le agregó vitaminas en gotas. Silbando llenó los recipientes con una variedad inmensa de semillas. Luego lavó las latas con agua y jabón y las forró en papel periódico. Nosotros parecíamos 5 piedras observando la escena. Nadie hacía ni decía nada. Los sinsontes nos miraban por entre las rejas y no paraban de responder con su canto a los silbidos de la mamá. Cuando terminó de despachar el desayuno de los pájaros, dio media vuelta y subió por las escaleras de la misma forma pausada con la que había bajado. Cerró la puerta, puso el seguro y sentimos el crujir de su cama cuando se volvió a acostar en ella. La mamá nunca más volvió a levantarse para despacharnos al colegio. Los sinsontes, sin embargo, no podrían decir lo mismo. Jamás les faltó higo, bananos, semillas y agua con vitaminas. A nosotros nunca nos dio vitaminas. Coman bien, me respondió una vez que le pregunté por qué le daba vitaminas a los pájaros y a nosotros no. Catalina regresó a los 15 días y los 5 nos colgamos a ella como plátanos a su racimo y no parábamos de darle besos y abrazos, haciéndole prometer que nunca nos abandonaría. Aún así, seguimos llegando tarde al colegio. La diferencia era que ya teníamos a quien echarle la culpa. Cuando la noche se tragaba al mundo. A las 6 empezaba a ahogarme. Sentía un taco a la altura de la garganta, un taco inmenso que no me dejaba tragar saliva ni respirar, un taco que mientras más oscurecía, más parecía expandirse. Me sometía, me dominaba, era más grande que yo. No era capaz de estudiar, no podía concentrarme. El corazón me latía cada vez más rápido, un órgano minúsculo defendiéndose de algo tan grande, de algo tan abstracto que ni siquiera tenía nombre. ¿Qué pasa?, preguntaba la mamá, pero yo no sabía qué pasaba. Precisaba más aire, pero no lograba respirarlo. No era asma, no. La asfixia del asma era muy distinta, más concreta, más explicable. Se calmaba casi siempre con un inhalador. Eso lo sabía de sobra. Tuvimos que mirarnos a la cara varias veces y aunque no nos gustábamos, seguíamos juntas. Yo porque eso significaba tener la atención de la mamá y ella el asma. Vaya uno a saber por qué se ensañaba conmigo cada tanto. El taco aparecía todos los días. Era de una intensidad variable y una duración indefinida. Para cuando el reloj marcaba las 6:30, yo ya estaba temblando, sudando frío, pasándola mal. Nunca supe cómo ni cuándo comenzó a ocurrirme. Nunca supe en qué momento le cogí tanto miedo a la noche. Esa noche que se anunciaba desde las 6 y que a las 7 sin falta ya había terminado de imponerse. La noche era un monstruo. Quería tragarme entera. O quién sabe, tal vez se tomara el trabajo de masticarme, de hacer más lenta la agonía. Quizás durmiera con mi madre, ahora que había un espacio de sobra al lado derecho de su cama. Un espacio que de momento estaba vacío. El colchón todavía guardaba la forma del cuerpo de mi padre y su olor y su presencia invisible. Sus zapatos de andar en casa seguían inmóviles, acumulando polvo en un rincón del cuarto. Sobre el nochero, el reloj daba la hora con sus números rojos y brillantes. La radio que mi padre mantenía encendida no había vuelto a sonar. La noche quería tragarme y yo sola e indefensa en mi cuarto, pensando si al papá le molestaría que ocupara su lado de la cama.
Eso sería admitir su partida, perder toda la esperanza de su regreso. Estaba segura de que no volvería, y aún así no dejaba de esperarlo. Imaginaba sus zapatos quietos en el rincón de siempre. Los imaginaba acaso anhelando que volviera a calzarlos. Supongo que toma tiempo hacerse a la idea de lo definitivo. La llegada de la noche me llenaba de ansiedad. Era puntual, como ese reloj de números rojos que permanecía inmóvil sobre el nochero. Y yo empezaba a angustiarme tal y como angustian las cosas inevitables. Prendía todas las luces de la casa, todas, 62 bombillos, los conté muchas veces, pero la mamá los apagaba refunfuñando por el alza en las facturas. Dejó de reponer los que se iban fundiendo y por eso al final la casa siempre estaba en penumbra. Miedosa, gritaban mis hermanos. Tenían razón, era una miedosa de esas que mantienen una linterna en el nochero y aquel crucifijo de madera que me dieron en la primera comunión, pendiendo de la cabecera de la cama. De las que planea qué haría si acaso algún demonio llegara a asomarse por la ventana. Una miedosa incurable que recordaría cada instante ese maldito video de un exorcismo que le hicieron ver las monjas del colegio. O aquel otro de los abortos clandestinos con pedazos de fetos amontonados en una caneca de basura. Y las gotas de sangre resbalando pierna abajo hasta hacer charcos en el suelo sucio de un cuchitril cualquiera. Una miedosa ingenua que pensó que el diablo podría llegar a poseerla si volvía a hacerse la enferma para saltarse la misa. Una miedosa, sin embargo, adicta al miedo, que no podía dejar de verle la cara a Hitchcock a escondidas, aun sabiendo que cuando ocurriera pagaría un alto precio por ello. La noche era un monstruo hambriento, capaz de tragarse el sol, como si atreverse a eso no fuera atreverse a mucho. Yo saciaba su hambre con nada y después del sol se devoraba las montañas de enfrente y la araucaria y los laureles. También los cactus de San Pedro, pero esos no me importaban. Nunca me han gustado las espinas. La noche tenía las nubes de negro, teñía las nubes de negro. Esas mismas que al final de la tarde habían exhibido arreboles tan anaranjados que costaba mirarlos sin fruncir el ceño. Ni los pájaros se salvaban, desde las soledades hasta las tángaras, que ostentaban mil colores, a todos se los tragaba. Sobrevivían nada más que los currucutúes ocultos entre los laureles, lanzando presagios toda la noche con ese quejido angustioso de quien da malas noticias. Hacia la medianoche todos dormían y yo quieta en mi cama, esperando el turno de ser devorada, los ojos fijos en el techo y los dedos cruzados para que la luz encendida de mi cuarto mantuviera la noche a raya. Si tuviera dinero, habría encendido todas las luces y pagaría yo misma las facturas de energía. ¿Cuánto valdría alumbrar la noche? Ya no lograba convencer a ninguno de mis hermanos de que durmieran en mi cuarto. Vos no dejas dormir con esa luz prendida. Te la pasas revoloteando como una gallina culeca. Me sabía de memoria todos los libros de la biblioteca, incluso los que estaba lejos de entender y aquellos otros que no debería estar leyendo. Otra cosa que hice fue analizar posibles rutas de salida de emergencia de mi cuarto, pero no tenía escapatoria. Si al menos pudiera quitar los barrotes de mis ventanas o hacer un hueco en el suelo que llegara al otro lado del mundo, a un país en el que amaneciera más rápido, si pudiera hacerme liviana, muy liviana, para poder levitar a mi antojo y huir a la velocidad de los fantasmas, o aprender a hacerme invisible para evadir una posesión diabólica, o marcharme a ese sitio que salió el otro día en las noticias, en donde no oscurece durante gran parte del año. Solo me quedaba gritar. Tenía pulmones, pero el cuarto de la mamá quedaba tan lejos como ese lugar del mundo en donde se suponía que ya había amanecido. O la voz me fallaba justo cuando más creía necesitarla. Me quedaba muda, inmóvil y asustada, pensando en ese espacio vacío de la cama en el que debería estar mi padre y que ahora nadie ocupaba. Oía ruidos dentro de mi closet, que bien podían ser la entrada a otra dimensión como lo fue el espejo para Alicia,
o bien el espíritu de un muerto intentando volver a este mundo. Papá, no te aparezcas, le rogaba todas las noches. No te me aparezcas, no te me aparezcas, no te me aparezcas. Le repetía como un mantra, mientras oía cómo crujían las tejas de barro sobre el techo de la casa. La noche era eterna como mi reloj, que daba vueltas y vueltas sin marcar ninguna hora. Tic-tac, tic-tac. Percibía el movimiento de las manecillas, pero cuando las miraba no había pasado ni un minuto desde la última vez que las había consultado. No quería mirar más el techo, no quería volver a enterarme de la hora. Entonces metía la cabeza bajo las cobijas, como si eso pudiera hacer pasar el tiempo más rápido, como si una simple cobija pudiera resguardarme de todas las cosas malas. Pero pronto empezaba a faltarme el aire. Maldita noche, tan asfixiante, tan opresiva, insoportable como tener asma y haber olvidado el inhalador en la mesa de la cocina. A veces la noche se aliaba con el viento y entonces las sombras cobraban vida. Silbaban furiosas a lo largo de los corredores, 1000 demonios girando sobre las baldosas, sus ojos eran redondos y brillantes. A más viento, más golpeaban las paredes y las chambranas. ¿A quién diablo se le ocurre hacer una casa con un patio por dentro? En época de lluvia se llenaba de sapos que luego chocaban contra mi puerta. Los insectos todos insistían en golpearse torpemente contra los bombillos encendidos. Había mariposas negras por todos lados. Tal vez fuera cierto eso de que presagian la muerte. Y yo despierta, pensando si acaso alguien más iba a morirse, o que al otro día había un bloque de álgebra y que en vez de concentrarme en entender a Baldor, tendría que luchar por no clavar la cabeza somnolienta contra el pupitre. Luego me quedaría en softball y no lograría batear ni media. De seguir así, no iba a agarrar ni una bola y me quitaría la posición de primera base. Pobrecita, debe ser por lo del papá, susurraba al resto del equipo a mis espaldas. Fueron esos susurros, o fue el inhalador olvidado sobre la mesa de la cocina. Tal vez fueron ambas cosas, o tan solo por un instinto de supervivencia. Me levanté a oscuras, una noche decidida a no prender ni un solo bombillo, a no usar la linterna, a no colgarme ningún crucifijo. La asfixia de esa noche era de asma. Necesitaba el inhalador a toda costa. Caminé despacio. Tuve que pasar al lado de todos esos demonios apoltronados en medio del corredor. Respira. 1, 2, 3. Respira. 1, 2, 3. Respira. Imaginé a la mamá diciéndome, porque eso era lo que me decía cada vez que me faltaba el aire. Aunque estaba oscuro, empecé a ver todo muy claro. Los demonios eran los cuernos y los helechos que giraban al vaivén del viento. Sus sombras se reflejaban nítidamente sobre las baldosas y se deformaban a lo largo de las paredes. Las tejas de barro crujían por las peleas de gatos fieros que desde tiempos inmemorables retosan sobre los techos de las casas. Sus ojos redondos se asomaron al sentir mi presencia. Brillaban tanto que parecían tener luz por dentro. Tal vez lo que sonaba dentro de mi closet no fuera más que una rata ocultándose de todos esos gatos hambrientos, o un sapo intentando la huida. Afuera cantaban los grillos. Llegué a la cocina, encontré el inhalador, aspiré 3 bocanadas. No hay que cargar crucifijos, sino lo que uno necesita cuando lo necesita. Bendito sea el Ventide. Lo apreté con las 2 manos sobre mi pecho. Aún silbaba en su intento de llevar el aire hasta los pulmones. No sé por qué podía ver tan bien si todas las luces seguían apagadas. Una ráfaga de viento me revolcó el pelo. Alguien había dejado abierta la puerta lateral de la cocina. Eso no era raro. En la casa nunca cerrábamos ninguna puerta. Ninguna. Ni siquiera la principal. Eran muchas y nos tomaba demasiado tiempo identificar las llaves, hasta que se fueron perdiendo como se pierde todo lo que no vuelve a usarse. Caminé hacia afuera, despacito,
atraída por el movimiento de las ramas y el titilar de los cocuyos. No sé si temblaba de miedo o de frío. Vi los laureles y la araucaria y la montaña de enfrente. Vi los cactus de San Pedro florecidos y me pareció impresionante que algo tan espinoso pudiera ostentar tantas flores. Algún día saldría a admirarlas sin miedo y sin asma, pero eso aún no lo sabía. La noche no se había tragado al mundo, todo seguía en su sitio, incluida la mamá, que de repente apareció a mi lado. Había bajado hasta la cocina al sentir ruidos. Como siempre me preguntó qué me pasaba. Y me pasaban tantas cosas que no pude decirle ninguna. Subimos despacio hasta su cuarto porque el asma no admite apuros. Casi no podía respirar, pero estaba tomada de su mano, y tomada de su mano, con asma o sin asma, yo habría sido capaz de ir hasta el fin del mundo. Observé expectante cómo preparó el lado del papá con 3 almohadas, porque cuando uno no puede respirar, tiene que dormir casi sentado. Me ubico en ese lado de la cama que era tan sagrado, tan intocable. Dormiría allí por un par de años, pero en ese momento no pude adivinar que tendría tal privilegio. Esa misma noche, en cambio, supe que el papá no iba a volver, que lo único definitivo de mi vida era su ausencia. Cambiarían mis miedos, mis enfermedades, mis demonios, mis prioridades. Cambiaría todo, excepto el hecho de que mi padre estaba muerto. Muerto. La radio siguió muda sobre el nochero, sintonizada en la misma emisora que él solía escuchar. El reloj de luces rojas siguió titilando sin falta todas las noches. Al cabo de los días, dejé de ver los zapatos empolvados, pero nunca me atreví a preguntar quién se los había llevado. A fin de cuentas, ya mi padre no los necesitaría. Nunca más iba a poder calzarlos. 5 hermanos. Estábamos enojados, nos peleábamos a puños, nos jalábamos el pelo. A veces éramos una tropa de animales salvajes acechándonos entre los árboles o sobre el tejado de la casa. Otras veces éramos bandidos y nos matábamos entre nosotros con pistolas imaginarias. ¡Pum, pum, pum! Así sonaban los disparos antes de que nuestros cuerpos quedaran tendidos e inmóviles sobre la hierba. Estábamos furiosos. Lanzábamos piedras a los charcos de la quebrada, perseguíamos las gallinas, encendíamos una fogata y dábamos vueltas bullosas alrededor de ella, como los indios cuando invocan la lluvia para que alivie la sequía. Nuestros tambores eran las ollas inmensas en las que la mamá hervía la leche recién ordeñada. Hacíamos carreras montaña arriba, alto, muy alto, hasta la cima. Llegábamos jadeando, tan cansados que no podíamos ni hablar entre nosotros y entonces nos tumbábamos a descansar, a encontrarle forma a las nubes mientras el viento nos revolcaba el pelo. Luego, alguno de los 5 se acordaba de las razones por las cuales estábamos furiosos y entonces nos hacíamos en el borde del peñasco, tomábamos una bocanada de aire y empezábamos a gritar. Queríamos averiguar quién era el que gritaba más duro. Pablo siempre ganaba, según el dictamen del eco. Estábamos aburridos. Nuestros juegos sobrepasaban todos los límites. Si alguno caminaba por el borde de la piscina o de la quebrada, lo empujábamos. Nuestro sueño era vivir bajo el agua donde nadie pudiera hacernos daño. Concursábamos por saber quién aguantaba más la respiración. Nos creíamos peces, tan libres, tan livianos, tan despreocupados, hasta que el aire comenzaba a faltarnos. Y entonces sacábamos la cabeza del agua con violencia y regresábamos a la realidad. Pero nada, absolutamente nada había cambiado. Nos insultábamos, nos retábamos, nos dábamos golpes. Había que dejar en claro quién aguantaba más dolor sin quejarse. A las 2 de la tarde, cuando las baldosas del patio ardían, jugábamos a pararnos sobre ellas con los pies descalzos.
El que menos aguantara quedaba a las órdenes de los demás durante 24 horas. La fragilidad era altamente castigada. A veces éramos amos y a veces esclavos. Nos humillábamos, nos parábamos los unos sobre los otros, queríamos aplastarnos. Cuando las cosas se salían del control y nos enfadábamos de verdad, terminábamos lanzándonos las cosas, zapatos, tierra, piedras, lo que fuera que tuviéramos a la mano. Lo más grande que esquivé fue un candado. Lo más grave que lancé fue un puñado de arena que fue a dar a los ojos de la contraparte. Muchas veces usamos pringamosa como arma. Bastaba rozar la piel del otro con sus hojas urticantes para generar escozor e inflamación. También nos metíamos sapos dentro de la mochila del colegio y desharinábamos tostadas sobre la cama del enemigo de turno para que se llenara de hormigas. La casa vivía llena de ellas. La mamá tenía que poner la comida en un recipiente dentro de otro recipiente con agua, y aún así las hormigas se entrelazaban pata con pata hasta formar un puente, de manera que las demás pudieran caminar sobre él para alcanzar la comida. Debíamos observarlas. Ellas sí sabían trabajar en equipo, unirse para alcanzar sus objetivos. Nosotros, en cambio, nos rendimos. Al final, todo lo que comíamos tenía hormigas. Conozco bien su sabor ácido. Éramos temerarios. Ardíamos por dentro. Llorábamos solos y en silencio para que nadie nos oyera. Ocultábamos el dolor igual que los animales heridos lo ocultan para que la manada no los rechace. En las noches sin luna extendíamos los colchonetas sobre la hierba y nos poníamos a esperar estrellas fugaces para pedir deseos. Sé que todos pedíamos siempre lo mismo, pero ni todas las estrellas fugaces del mundo eran suficientes para revivir a los muertos. No le hablábamos a nadie de aquello que estábamos sintiendo. Queríamos vencer el miedo, pero no sabíamos cómo exactamente. Y entonces descolgábamos en bicicleta o en patines por lomas empinadas. Estaba prohibido usar los frenos. Nos caíamos, nos raspábamos, nos fracturamos. Volaron muchos dientes. Aprendimos a curarnos entre nosotros las heridas con isodine y sulfacol. Solo le reportábamos a la mamá las verdaderamente graves. Y ella siempre nos decía, no piense en eso. Necesitábamos ser fuertes, invencibles, duros, muy duros, para que ninguna bala pudiera nunca atravesarnos. Nos salió a todos un caparazón en la espalda en el cual nos replegábamos al sentirnos amenazados. Ya éramos conscientes de que la vida es frágil, de que puede escaparse en un instante. No queríamos ser frágiles. Estábamos creciendo. Éramos demandantes, éramos exigentes. No sabíamos ni qué queríamos, pero queríamos más, siempre un poco más. Queríamos atención, queríamos interés, queríamos amor, queríamos al papá de vuelta. La mamá era papá y mamá. Cada uno la quería para sí. No estábamos dispuestos a compartirla entre nosotros. Rivalizamos, luchamos por ella. La consumimos. Llegó a pesar 42 kilos y aún así era capaz de guadañar la hierba, aspirar la piscina y lidiar con los problemas y las demandas de todos. Parecía que nunca se cansaba. Nosotros nos creíamos los fuertes, pero la única verdaderamente fuerte en la casa ha sido la mamá. En materia de fortaleza dejó una marca muy alta. Nadie ha sido capaz de superarla. Me alejé de la tropa cuando mi inferioridad física se hizo evidente. Dejé de ganar las peleas. Entendí lo que era estar en desventaja y que la supuesta igualdad entre hombres y mujeres es una mentira. Nuestras diferencias eran abismales. Ellos querían más, siempre más, y yo de repente quería menos. Menos furia, menos enojo, menos atención, menos bulla, menos gritos, menos brusquedad. Yo cada día era un poco más mi madre, serena, sosegada, solitaria. Observábamos juntas el caos sin decir ni una sola palabra porque ya sabíamos que el silencio aturde más que los regaños y que el descontrol no puede combatirse a gritos.
En los momentos más difíciles nos sentábamos en los escalones de piedra a comer mandarinas y naranjas. Escupíamos las pepitas a ver cuál llegaba más lejos. A veces hablábamos, a veces no, pero siempre nos entendíamos. Pasamos tardes enteras dentro del vivero abonando las orquídeas. Las plantas siempre han sido grandes maestras. Bastaba observarlas para entender el valor de la paciencia, para saber que el crecimiento solo ocurre cuando existen las condiciones adecuadas. Y entonces regábamos, podábamos, medíamos la temperatura. Y era curioso, pero bajo las mismas condiciones una especie podía dar flores muy distintas o no darlas en absoluto. Juntas planeábamos con calma la mejor manera de erradicar las hormigas de la despensa, los gatos salvajes del techo y las plantas de marihuana que Pablo se empeñaba en sembrar por toda la finca. Y con esa misma calma decidíamos qué hacer con los ataques de furia y las malas calificaciones de Tomás, o con las pesadillas de David y esos silencios tan difíciles de interpretar en los que se sumía. A veces también tomábamos el sol al pie de la piscina y dormitábamos los libros que nos estábamos leyendo. Los mejores consejos, además de las plantas, nos los dieron siempre el sol, el agua y la literatura. Queríamos ser árboles, así de calladas, así de quietas, ser ramas, para que el viento fuera lo único que nos sacudiera y no tener que preocuparnos nada más que por la intensidad de las lluvias. Pero cuando pasaba el sopor tibio del final de la mañana, abríamos otra vez los ojos y nos dábamos cuenta de que nada había cambiado, de que seguíamos siendo las mismas. Dos mujeres intentando ser fuertes, dos solitarias ingiriendo sus dosis de realidad a tragos minúsculos para que no se sentara tan mal. No sé en qué momento ni cómo me convertí en mamá de mis hermanos. Ellos fueron los hijos que no tuve y yo la madre que no era. No me quedó gustando. Desde esa época empecé a sentir pesar por todas las mujeres embarazadas que veía en la calle. Quería gritarles que todo era una trampa, que los niños son tiernos mientras son niños, pero luego se convierten en seres complejos, que se absorben todo el tiempo, todo el dinero y toda la energía, que se consumen a sus propias madres y les generan sentimientos contradictorios que después las harán sentir mal consigo mismas. Me convertí en una mujer decididamente egoísta. Nunca he querido compartirme con nadie. Estoy haciendo carrera en eso de ser prescindible. El único plan minuciosamente elaborado en toda mi vida ha sido evitar embarazarme. Nunca he bajado la guardia. Hago bien mis cuentas. Sé desde hace mucho tiempo que ni la muerte ni los hijos tienen reversa. Antes esgrimía mis razones para huir de los niños, como si tuviera que justificar por qué, a pesar de ser mujer, nunca los he cargado ni en el deseo ni en el pensamiento. Cuando no puedo evitarlo, tomo en los brazos solo los ajenos, y eso por la enorme satisfacción que me genera saber que puedo devolverlos. No sé si la gente se cansó de preguntar mis razones o soy yo la que no me explico. Tal vez es la gente que se niega a entenderme. Da igual. Hace tiempo dejó de importarme lo que piensen los demás. Sumar años, después de todo, tiene cosas buenas. Éramos 5 hermanos y ahora somos 4. Ya no hay furia, ya no hay miedo, no hay enojo. No hay tampoco niños alrededor porque ninguno de nosotros quiso tenerlos. ¿Cómo crecer en un día? Como la mayoría de los niños, yo también soñaba con ser adulta. Cada 7 de julio soplaba las velitas de mi torta de cumpleaños y pedía 7 deseos. Quería un gallinero y muchas loras. Quería una cabaña frente al mar llena de palmeras y almendros a los que llegaran bandadas de pericos con su alegre algarabía. Quería leerme todos los libros del mundo y luego escribir los míos propios. Quería ganar mi propio dinero y darle la vuelta al mundo. Eran suficientes razones para que una niña de 11 años quisiera crecer
Y no sé si de tanto soñarlo ocurrió sin genios, sin lámparas mágicas, así de repente, una tarde de mayo. Crecí como 30 años de una buena vez. Eso fue el día en el que mataron a mi padre. Y también fue el día en el que descubrí que las cosas no ocurren exactamente como uno las planea. De un momento para otro, dejé de pensar en las mascotas, en los libros que escribiría, en la cabaña frente al mar, para comenzar a preguntarme si acaso tendríamos que mudarnos a otra casa más pequeña, despedir a Catalina y al mayordomo, vender la finca, los carros, montar en bus. Yo nunca había montado en bus y no sabía cómo hacerlo. Pero lo que más me preocupaba era haber descubierto que la gente no solo se moría en las noticias de la televisión, saber que eso podía ocurrir en tu propio hogar, a tu propio padre. Me llenó de una angustia desmedida sobre el hecho de que a mi mamá le pasara lo mismo. No podía pensar en otra cosa. Por las noches, de forma recurrente, soñaba que ella se moría, y cuando se demoraba, así fuera un minuto, en llegar a casa o en recogerme en el colegio, me ponía muy nerviosa, porque en ese minuto yo ya me había preguntado si acaso ella llegara a faltar, quién se iba a hacer cargo de 5 huérfanos, dónde íbamos a vivir y con qué dinero. Tal vez nos, se- Tal vez nos separan y nos enviarán cada uno a la casa de un familiar distinto. A lo mejor me correspondería a mí sola cuidar a los trillizos. No me sentía capaz de tanto. A menudo pensaba que si la mamá se llegara a morir, mi única opción era morirme con ella. Ese era mi plan en esas tardes de angustia en las que le perdí el rastro. Siempre me ponía a ingeniar formas de llevarlo a cabo. A veces me asustaban mis propios pensamientos. Mi deseo de ser adulta no incluía tantas preocupaciones. De hecho, no incluía ninguna y de repente estaba llena de ellas. Así no era como lo había planeado. Me había tendido una trampa. No sabía a quién reclamarle, si a Dios por dejar de mirarme o a las monjas del colegio por hacerme creer que Dios siempre nos cuidaría. Ellas eran unas mentirosas. Nada de lo que decían era verdad. En esos recreos en los que me encerraba en el baño a llorar, me hacían salir a la fuerza, me obligaban a rezar y me decían que todo iba a estar bien. Tras la muerte de mi padre, ahora era yo quien despachaba a los trillizos al colegio, les ayudaba con sus tareas, les escogía sus uniformes, aprendí a cocinar, aprendí a barrer y a trapear, lavaba los platos después de comer, limpiaba la jaula de los canarios, regaba el jardín. También dejé de pelear con mi hermano mayor. Ya no tenía tiempo para las clases de gimnasia ni para el Nintendo. Tampoco quería jugar porque me traía malos recuerdos. En cada cumpleaños y día de madres me angustiaba porque no tenía dinero para darle regalos a la mamá y entonces le escribía tarjetas que ella nunca conservaba. En todas decía, eres la mejor mamá del mundo, no te mueras nunca. Ella las ignoraba porque no era capaz de prometerme algo que no estaba en sus manos cumplir. Siempre hacía las tareas del colegio, estudiaba mucho, no perdí jamás ni una sola materia. Me comportaba lo mejor que podía porque no quería darle razones a mi madre para que se derrumbara. La necesitaba fuerte. Era lo único firme que tenía para agarrarme. Y sin embargo, a veces se derrumbaba. Se encerraba horas en su cuarto, en esas tardes en que la casa era un campo de batalla entre mis hermanos y yo. Esas veces en que todos estábamos furiosos sin razón aparente. Cuando coincidía nuestra rabia por lo que nos había pasado y no teníamos a nadie a quien pedirle explicaciones, cuando todo se veía oscuro y sin sentido, cuando nos dimos cuenta de que los recuerdos no eran suficientes para llenar el vacío que deja un padre. A veces se pasaba días enteros sin dirigirnos la palabra y nosotros teníamos que ingeniárnosla para llamar su atención, para traerla de vuelta de aquel sitio oscuro en el que se refugiaba. Necesitábamos sentir que todo iba a estar bien, pero no había nadie que nos tomara las manos, nos mirara a los ojos y nos asegurara que así sería. En esa época, en Medellín,
Nadie podía asegurarte que ibas a estar bien. Nadie en la vida puede asegurarte nunca nada, en realidad. Los libros eran lo único que quedaba de mi deseo original y me entregué a ellos como a quien no le queda nada más en que refugiarse. Empecé a sufrir de insomnio y a menudo me sorprendía la salida del sol con un libro todavía entre las manos. Por lo menos estaba cumpliendo mi deseo de leerme todos los libros del mundo. Si alguna vez quise morirme, deseché la idea de solo pensar que los muertos no pueden leer. Y mientras más leía, más me daba cuenta de todos los que me faltaban. Era cosa de nunca acabar. Necesitaría nacer 1000 veces para poder hacerlo. Los libros me salvaron la vida. Supe que estaba creciendo porque Catalina dejó de acompañarme por las noches con sus dientes luminosos y cuando intentaba dormir en la cama con mi madre me decía que ya estaba muy grande, que tenía que aprender a dormir sola. Todavía me daban miedo las motos y el diablo. El señor caído no era confiable. Dios no servía para nada. Su existencia se limitaba a la cabeza de todas esas personas que no eran capaces de encontrar algo original para decir salvo. Que mi Dios la proteja, que mi Dios la ayude, que mi Dios le dé fortaleza. Creo que las personas no piensan realmente en las cosas que creen ni en las que dicen. Es casi imposible encontrar a alguien original. Entre tanto, las sombras de los helechos y los cuernos girando por las noches en el patio me aterrorizaban. Parecían brazos tratando de alcanzarme. Le temía el rechinar de la madera de la casa, al currucutú del tejado y al quejido de los pavos reales en las ramas de los árboles. Le temía a todo, hasta mi propia sombra me asustaba. No me sentía segura ni un solo instante, ni de día ni de noche, ni en la calle ni en la casa. Me daban miedo los truenos porque pensaba que eran bombas. Hoy todavía me dan miedo. Las motos también. Fue en esa época en la que empecé a soñar que me disparaban. Era un sueño recurrente. Hoy en día lo sigue siendo. Y así fue pasando el tiempo. Pero los recuerdos eran tan nítidos, tan fuertes, que parecía que las cosas habían ocurrido apenas ayer. Crecimos sin darnos cuenta y enfrentamos la vida de la mejor manera que pudimos, llevando por dentro nuestras propias cargas, porque ya sabíamos que uno mismo es quien tiene que llevarlas. No volvimos a mencionar el nombre del papá. No hablamos de lo que le pasó. Cuando alguien tocaba el tema, desviábamos la conversación. Lo matábamos con la fuerza de nuestro propio silencio. A veces tenía que esforzarme en recordar su cara, sus muecas, la forma como su nombre reverberaba al salir de mi garganta. Hubo noches en las que lo pronuncié en voz alta para traerlo de vuelta, pero incluso algo tan familiar como su nombre comenzó a sonarme extraño. Con el paso de los años, comenzaría a referirme a él como mi padre. Hasta me cuesta escribir la palabra papá, y si alguna vez lo llamo de esa manera es porque me obligo a ello, no porque me sienta cómoda. Perdí hace tanto tiempo a mi padre que ahora es raro para mí pensar que alguna vez lo tuve, que me aferré a su cuello, que lo cubrí de besos. Perdí esa sensación de cercanía, tanto que hoy en día, si lo tuviera al frente por un minuto, creo que no sabría cómo actuar, no sabría cómo saludarlo, ni qué decirle. Por otro lado, sé que es contradictorio, pero las cuentas nunca me cuadran. Me parece imposible que hayan pasado casi 30 años. A mí me sigue pareciendo que todo ocurrió ayer, tal vez porque recreo de manera constante las circunstancias de su muerte. No encuentro una mejor explicación al respecto. Recuerdo la ropa que tenía puesta, lo que comí ese día, lo que pensé, lo que lloré. Las pesadillas que tuve esa primera noche sin él también les recuerdo con claridad. Y el despertar en casa de la abuela lo tengo tatuado en la mente, escena tras escena. He estado en su funeral 1000 veces. Sé quién asistió, sé quién rozó mi chaqueta verde, sé quién me mintió diciéndome que todo iba a estar bien. Detesto los funerales, deberían prohibirlos. Para mí fue la fase más dolorosa de toda la ecuación porque ya ha pasado el letargo que deja el impacto inicial de la noticia
Hay más conciencia, más certeza de la realidad. Uno no necesita a toda esa gente para que le recuerde lo horrible que es la situación. Esa gente que llega a hurgar las heridas de los afectados porque saben que luego se irán tranquilamente a sus casas para seguir con sus vidas normales. El dolor, en cambio, se queda con uno, solamente con uno. Hoy, por mi padre, siento más respeto que cariño y, sin embargo, percibo su presencia de manera constante. También me invento palabras, me río a carcajadas y hago muecas. Tengo la arquitectura de su cara, la forma de sus labios y la misma capacidad de convencer a la gente sin que se percaten de ello. Soy terca, práctica y siempre creo que son los demás los que están equivocados. A veces me siento perseguida y amenazada y necesito replegarme en mi propio armazón. Como a deshoras solamente cuando tengo hambre. Como a deshoras solamente cuando tengo hambre y no considero ninguna comida completa sin aguacate. Arranco la maleza de entre las piedras y disfruto sembrando árboles, regando el jardín con la manguera. Tengo ensoñaciones al amanecer que me hacen saltar de la cama para escribirlas antes de que se me olvide. Cada vez me convierto un poco más en mi padre. La genética nunca falla. Cuando sueño con él, nunca nos tocamos y yo me paso toda la noche buscando formas de llamar su atención, de robarle una palabra, pero ya ni siquiera me mira. Somos dos extraños que intuyen la existencia de un pasado importante que no consiguen recordar. La última vez que soñé con él, pasó de largo y yo y lo miraba, preguntándome por qué se veía más joven que yo. Tanto reclamar a mi padre por su silencio y de repente todos actuábamos de la misma forma. El silencio es algo que se teje y se entreteje igual que una araña hace su red. Nadie sabe lo que pesa el silencio hasta que lo lleva por dentro. Nadie sabe el ruido que genera, lo que aturde, lo que remueve. Creo que todos estábamos aturdidos. La gente pensaba que lo estábamos superando muy bien, pero la ausencia es un hueco sin final. Se olvida a ratos, pero no se supera. La gente piensa muchas cosas que no son. Sobre todo cuando no viven bajo tu mismo techo, ni habitan tu propia piel, ni son perseguidos por las mismas sombras que a ti te persiguen. Uno aprende a engañarlos a punta de sonrisas, y el no me pasa nada llega a decirse con tal naturalidad que nadie cuestiona lo contrario. Mis hermanos y yo compartíamos una casa, pero a veces actuábamos como completos extraños. Nos fuimos desconectando entre nosotros, casi sin darnos cuenta. Cada uno fue levantando murallas a su alrededor como una forma de protegerse, de seguir en pie, de afrontar las nuevas reglas que la vida nos impuso. Para ese entonces ya teníamos claro que llorar no sirve para nada y que quejarse no iba a cambiar las cosas. Siempre queda la cómoda opción de hacerse la víctima para recibir atención y cuidados especiales. A la víctima se le excusa todo, que saque malas notas en el colegio, que falte a clases, que no se haga responsable de sus cosas. La víctima es frágil, se derrumba, se queja y demanda una alta dosis de lástima. La víctima se regocija en su dolor y termina no sabiendo vivir sin él. Cuando empieza a sanar, hurga su propia herida y luego la expone casi con orgullo. Y cuando menos piensas, la víctima y la herida son indivisibles. Era más fácil hacernos las víctimas. Sin embargo, ninguno se entregó a ese juego porque nuestra madre demostró tal fortaleza que habría sido indigno no seguir su ejemplo. Todos jugamos a ser fuertes, aunque estuviéramos quebrados por dentro. La única regla de ese juego era ocultar el dolor para que los demás no lo notaran. Sonreír, pretender que nada estaba pasando, que seguíamos siendo la misma familia normal de siempre. No piense en eso. Significaba hacer creer que no pensábamos en eso. Sin embargo, uno de los trillizos decidió jugar otro juego más peligroso. No me extraña que se haya atrevido a tanto. Pablo,
era capaz de traspasar la línea que separa a la valentía de la temeridad, y cuando esa línea se cruza, no hay manera de devolverse. Al estado de temeridad no se llega de manera improvisada. El mismo niño que se bajó del carro una vez en plena autopista, cuando la mamá se orilló, como cada vez que lo hacía porque nuestras recochas o peleas no la dejaban manejar, se bajan o se callan, que me van a hacer estrellar. Y todos, aterrados ante la posibilidad de quedar abandonados en plena vía, nos recomponíamos y llegábamos a casa en silencio, quietos como estatuas. Ese mismo niño que se bajó un día del carro empezó a caminar con pasos firmes y decididos por plena autopista. Los carros le pitaban y nosotros lo llamábamos para que regresara, pero él caminaba y caminaba determinado a no hacerlo. Yo me bajé y empecé a correr tras él. Cuando lo alcancé, forcejeamos un rato en plena vía. El pavimento estaba hirviendo y los carros al pasar nos lanzaban un vaho caliente con olor a gasolina. Yo sentía un taco en la garganta, ese maldito taco que siempre se me aparca en la misma parte y que no me deja respirar. Ese mismo que a menudo termina en lágrimas y que no son propiamente de tristeza, porque a mí la impotencia y la rabia son el tipo de sentimientos que me hacen llorar. Todos lo mirábamos cuando regresó como si nada, y volvió a ocupar su lugar todo serio al lado de la ventanilla. Le brillaban los ojos y tenía un rictus de orgullo en la cara debido a su propio arrojo. De repente parecía más grande, casi un hombre, capaz de sostenernos la mirada para indicar que no se arrepentía, que volvería a hacerlo, que ya no tenía miedo ni de nosotros ni de nadie. Yo, en cambio, la estaba pasando mal en mi intento de seguir reteniendo las lágrimas. No puedo precisar lo que sentía, una mezcla extraña de sensaciones que me hicieron pensar que ese niño que se bajó del carro y caminó en contravía por la autopista ya no era un niño, era un hombre capaz de cualquier cosa. Y en efecto, Pablo fue capaz de cualquier cosa, de ahí en adelante. Aún me acuerdo cuando lo descubrí. Pablo había invitado a unos amigos a dormir en la casa. Por la noche bajaron a la piscina a tomarse unas cervezas. El viento era tibio, de esos que llegan hasta los huesos con su calidez. La luna estaba llena. Desde mi cuarto oí los murmullos de sus conversaciones y unas risotadas que primero eran explosivas y después continuas. Estaba inquieta. No podía conciliar el sueño. Me levanté y fui hasta donde se encontraban, conservando una cierta distancia que no me permitiera ser descubierta. Allí estaban ahogados en su propia risa, fumando hierba. Se habían tumbado en el suelo y andaban mirando la luna sin dejar de reír. No sé cuánto tiempo estuve ahí escondida detrás de los árboles de laureles. Me acordé de mis tíos. Cuando iba a casa de la abuela, ellos se peleaban por llevarme al parque para poder fumar hierba. Crecí viendo cómo se iban desfigurando, cada vez más, cada vez peor, hasta que la mamá me prohibió volver al parque. Al principio me costó mucho entender por qué. Luego adquirí conciencia de los errores que cometieron, las cosas absurdas que llegaron a hacer en nombre de la adicción. De repente, cuando ellos estaban por ahí, la abuela cerraba los cajones con llave y escondía las joyas en una caja fuerte. Todos llegaron hasta el fondo y se quedaron allí observando en lo que se habían convertido. Solo uno consiguió devolverse. Del primer pitazo a la cuesta final solo hay un tiempo. Tocar el fondo es una carrera vertiginosa. Pablo ya había empezado y todos tendríamos que correrla. Ese es el problema con los drogadictos. Sus acciones repercuten con amplitud de rango, se superan a sí mismos en cada actuación, y uno de verdad llega a pensar que no se puede caer más bajo, pero resulta que sí se puede. Ellos siempre encuentran la manera de lograrlo. Terminaríamos exhaustos y vencidos. En esa carrera solo habría perdedores, pero eso aún no lo sabíamos. Cuando la adicción recién se asoma, nadie puede saber el juego macabro que se despliega. Se empiezan a mover fichas erróneas, a hacer malas jugadas que no hacen más que empeorar el conjunto. No hay reglas claras, y si las hubiera, nadie podría hacerlas respetar, porque la única condición del adicto es no respetar ninguna regla. Y todos alrededor terminan afectados, así no estén jugando. Pablo era un abismo insaciable.
Nunca tenía suficiente, siempre quería más. Desde bebé fue así. Succionaba con tal fuerza que a menudo se ahogaba. Parecía tener conciencia de que competía con otros dos bebés por una cantidad limitada de leche materna. Quería todo para sí. Quería abarcar más. Quería mamar más. En 2 ocasiones tuvo que ir corriendo un médico que vivía en el mismo barrio. Alcanzó a salvarlo cuando ya estaba morado e inconsciente, y todos en casa de la abuela revoloteaban pensando que se había muerto. De esa misma manera transcurrió toda su niñez. Los 5 fuimos iguales. Carecimos de las mismas cosas. Pero él siempre creía estar en desventaja. No disfrutaba lo que le daban por pensar en lo que no le daban. Cuando recibió de cumpleaños una consola de videojuegos, se atormentó pensando si acaso ya habían lanzado un modelo más nuevo. Le encantaba la música y hacía comprar reproductores a la misma velocidad que salían al mercado, en una época en la que cada mes lanzaban uno nuevo. Compraba unos tenis y al otro día le gustaban, eran otros, y así, más o menos con todas las cosas. Nos turnábamos para elegir las películas del Nintendo, y cuando le tocaba el turno mientras todos jugábamos felices por la noche, él ya estaba arrepentido pensando que se había equivocado, que había 1000 películas mejores para elegir y que tendría que esperar 4 turnos para volver a hacerlo. Parecía que nada era suficiente. Quería cosas, quería atención a toda costa, y cuando no la conseguía se mantenía irritado. La buscaba en los deportes extremos, en las bromas pesadas, en pequeños actos de vandalismo, en la rumba, en las pepas, en la hierba, en cualquier cosa que lo hiciera desconectarse de la realidad. Su búsqueda fue creciendo de manera tan paulatina que cuando nos dimos cuenta era un monstruo inmenso al que llegamos a tenerle miedo. Ignorarlo fue nuestra única forma de combatir contra él. Durante años hicimos como si nada estuviera pasando, cuando en realidad todo estaba pasando. No es fácil admitir que ese tipo de situaciones ocurran dentro de la propia familia. Ocurren en las películas, salen en las noticias, pueden leerse en los periódicos, pero en la familia de uno, no, eso no. Todos nos preguntábamos qué habíamos hecho mal. Yo aún me lo pregunto. Y aunque sé que él tomó sus propias decisiones, que fue su manera de ser fuerte, lo expulsaron de varios colegios, chocó los carros, cogía nuestras cosas sin permiso y no las devolvía, desaparecía días enteros y llegaba con lagunas y heridas que nunca fue capaz de explicar. Cuando se ponía violento, se daba golpes contra las paredes, nos amenazaba, dañaba todo lo que se le atravesara. Primero le tuve miedo, luego entendí que tenía que aprender a defenderme en vez de quedarme agazapada llorando en un rincón del cuarto. Empecé a enfrentarlo, aprendí a llamar a la policía sin que me temblara la voz. Estoy sola en casa con mi hermano y quiere hacerme daño. Amenacé con denunciarlo, se rió de mis amenazas. Lo denuncié una vez, lo denuncié muchas veces. Pasó algunas noches lejos de mí en la estación de policía. Otras, en cambio, lo oí llorar y él me oyó a mí. Nuestras ventanas eran contiguas. Al cabo de los años me cansé, di por perdida la batalla. Un día le dije que no me iba a sorprender cuando llamaran a decir que habían encontrado su cuerpo en una cuneta al pie de la carretera. Un día llamaron a decir que habían encontrado su cuerpo en una cuneta al pie de la carretera y no me sorprendí. Su luz se iba apagando como una vela. Era intermitente como la luz de las luciérnagas. Vivía furioso y su furia se derramaba sobre todos nosotros. Nos inundaba, nos ahogaba, nos atemorizaba. Todavía pronuncio su nombre en voz baja, como si pudiera oírme. Pablo, digo entre susurros, pero su nombre se me atranca en la garganta. Pablo, lo divido en sílabas para que duela menos, pero no lo consigo. Lo minimizo, pero esa sílaba suena como un golpe. Demasiado kafkiano. Negro, demasiado oscuro. Creo que su nombre es mejor no pronunciarlo. Tal vez aún no estoy lista para hacerlo. No sé si alguna vez lo estaré.
Todavía soplo mis velitas de cumpleaños, aunque no creo en Dios, ni en deseos, ni en personajes de películas que los hagan realidad con solo mirar a los ojos. Aún así las soplo, porque me hacen recordar que alguna vez fui una niña que la soplaba al lado de una familia completa, con un hermano cuyo nombre podía pronunciar con cariño, con la ingenua creencia de que la felicidad podía agarrarse con las dos manos. Eran días bonitos y no lo sabía. Creí que durarían por siempre. Los niños que tienen una infancia feliz crecen con la ingenua creencia de que así será el resto de la vida, porque la felicidad es algo que la mayoría de las veces solo se aprecia cuando ya no se tiene. Después de todo, crecer no era tan bueno, y menos si toca hacerlo en un solo día.